Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, allí en cualquiera de los municipios de Colombia donde se encuentren, en el área metropolitana de Medellín, y en aquellos otros lugares donde estamos fundando iglesia, pues sean bienvenidos a este espacio donde compartimos la palabra de Dios. Y queremos crecer y madurar en la fe, indudablemente. Por supuesto que aprovechamos estos espacios para orar unos por otros. Dios conoce todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias. Todo lo ponemos en sus manos, pero siempre con una actitud de confianza, agradecimiento y dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él es el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que de buena manera siempre está pendiente de todos nosotros. Padre, gracias por ese tiempo que vamos a compartir en el día de hoy, porque tu palabra nos alimenta, nos ayuda, Señor. Y gracias, muy agradecidos porque hasta aquí nos has ayudado, nos has levantado, nos has bendecido, porque sanas nuestra vida física, sanas nuestra vida emocional, porque respondes a todas nuestras necesidades, especialmente cuando nos das sabiduría para que nosotros administremos de manera correcta. Asunto de lo cual nos queremos ocupar fuertemente este año, Señor. ¿Cómo ser mejores administradores? Tú nos has dado todas las herramientas, todas las oportunidades, nos has dejado tu bendita palabra para que podamos de manera seria y ordenada precisamente tomar las mejores decisiones, Señor. Padre, en nuestra vida espiritual necesitamos que permitamos la obra de tu Santo Espíritu. Tú quieres hacer la obra en nosotros, nos quieres transformar y mejorar. Esa parte física, tú sanas, tú nos ayudas, tú puedes hacer un milagro. De los médicos dicen que no se puede, por eso intercedemos por aquellas personas apreciadas, aún aquellos que no conocemos, pero que necesitan oración para que les sanes, para que les restaures. Oramos por los migrantes, oramos por aquellos que están en un momento de desesperación, que la palabra pueda llegar a sus vidas, que alguien les pueda compartir. Oramos también por nuestros obreros que están en cualquier lugar del mundo, o en la selva colombiana o la selva latinoamericana, compartiendo el mensaje de la palabra, una palabra que puede transformar y que puede cambiar. Gracias, Señor, porque nosotros nos esforzaremos por acompañarles, interceder por ellos, enviarles, sostenerles, dar económicamente y, ¿por qué no?, visitarles también. Guíanos y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús y agradecidos por las oportunas respuestas que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios nos ayuda, así que vayamos a ella. Es cierto que todos cometemos errores, muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia la necesitamos. Queremos disponernos a recibirla, a practicarla, a compartirla, para poder ser mejores, Señor. Este mundo necesita mucho de ella, con suma urgencia, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos compartir hoy acerca de una de las partes más importantes del ser humano, la lengua. Bueno, en sentido figurado. La lengua, en la Biblia, cuando se refiere al texto que leímos, realmente se está hablando de la comunicación. Nosotros administramos nuestra comunicación. Administradores de nuestros diálogos. Diálogo, la manera en que nos comunicamos unos con otros. De lo que sucede con lo que decimos y lo que escuchamos, interpretamos y comunicamos, pues se generan muchas cosas. Malos entendidos. Esperaríamos buenos entendidos. Pero inclusive en nuestra comunidad cristiana, todos los creyentes, a veces se enseñan algunas cosas que no son muy fieles a la Escritura o se malinterpretan. Por ejemplo, se dice, lo que dices, recibes. ¿Por qué? Se habla de la confesión positiva, se habla de yo ato las palabras. ¿Y qué con las que soltamos? ¿O atamos las que no nos gustan? Todo esto tiene un interesante desenvolvimiento cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, pero son verdades que deben ser comprendidas a la luz de la Escritura, no de nuestro imaginario. Declara bendición. Algunos se atreven a declarar maldición. Pero vayamos
a ver qué nos dice la palabra de Dios. En esta primera parte de malos entendidos con los diálogos equivocados, podríamos pensar precisamente en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 10 al 12. Nos dice así: y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. En estas comparaciones, estas ilustraciones, pues ya nos queda claro que lo que se habla y lo que se dice sale, y debe salir o lo bueno o lo malo. Y es una misma fuente. ¿Quién decide eso? ¿Quién determina eso? Pues todos nosotros. Por eso estamos hablando, si queremos ser más más fieles, mejores administradores, tenemos que comenzar por algo esencial: la administración de nuestros diálogos. Ahora, ¿qué es un diálogo? Cuando vamos a la etimología de la palabra diálogo, viene del latín dialogus y también del griego diálogo. Primero fue el griego que el latín. Y logos todos conocemos, palabra. Pero la más aproximada traducción para entendernos sería entonces: diálogo es a través de la palabra racional nos comunicamos. Comunicación a través de la palabra racional. La palabra que razonamos y que pensamos. Entonces empezamos a entender por qué la palabra del Señor nos enseña tantas cosas. Todo lo que decimos y que tenemos adentro, que lo que comunicamos, viene precisamente de una reflexión interna. No es, que nosotros con las palabras vamos a cambiar lo que hay adentro. No, lo que hay adentro sale de una u otra manera. Ahora, ¿cómo llegó allí? Precisamente cuando hablamos de diálogo, no es uno de esos términos, o el verbo dialogar, que no se puede conjugar de manera práctica si yo estoy solo. Diálogos conmigo mismo, aunque podría ser posible, serían reflexiones que de una u otra manera tienen injerencia de otras cosas, de otras personas, del entorno exterior. De una u otra manera, lo que la palabra del Señor nos dice en Santiago es que, como administremos nuestra lengua, nos va a llevar a muchas oportunidades, fracasos. De una u otra manera siempre va a haber consecuencias, buenas, esperándolo, o malas, cosa que no queremos. Es determinante cómo administramos nuestros diálogos, lo que oímos y lo que decimos. Cuando hablamos de administrar nuestras interacciones y diálogos, siempre estamos pensando no solamente precisamente lo que decimos, sino que también oímos. Y eso que oímos nos genera unas reacciones internas. Y tenemos que comenzar por pensar en muchas cosas. ¿Quiénes son los que están envueltos en los diálogos que yo tengo? Una persona, más personas, yo mismo. ¿Cuándo? ¿Lo hacemos tarde, temprano, fuera de tiempo, antes de tiempo? El contexto. ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que comunicamos? ¿Qué información recibo? Y si tengo alguna especie de sedazo que haga que las impurezas no pasen. ¿Estoy aprendiendo o simplemente escuchando? ¿O me dejo influenciar? ¿Me dejo guiar o yo quiero controlar? ¿Cuánto de mi tiempo yo estoy dialogando y con esos quiénes? ¿Cómo van mis emociones? Bueno, aquí me podría quedar yo dando muchos ejemplos. Vayamos a una historia bíblica y se nos simplifica un poquitico para entenderlo. Génesis 3, 1 al 7, y tendremos muchos textos. La serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto el que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento,
Se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Este es un texto bastante conocido, yo suelo usarlo bastante. Y no nos vamos a detener en ese momento de la temática como tal, sino en la dinámica de cómo entró el diálogo. Podrían ser otros temas e inclusive pueden ser temas que nos conciernen a nosotros hoy, que no tienen que ver con el fruto del bien y del mal. No. Pero la elaboración de los diálogos y cómo los manejamos está presente en esta historia. Al inicio de este diálogo, la serpiente empieza a usar algo que es muy común: vaguedad de manera intencional. Y no lo hace por ignorancia, lo hace creando una narrativa. Y se utilizan asuntos y generalizaciones. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Inclusive a veces por las emociones nos envolvemos en diálogos que terminan en peleas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros amigos, en distintos temas. Y a veces perdemos el tiempo, dice Mateo 7:6. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. A veces perdemos tiempo en diálogos que no valen la pena. Y todo esto empieza porque estamos emocionados, nos sentimos atacados, la gente se siente atacada. Pero básicamente no llegamos a los detalles exactos porque a veces ni los conocemos. Entonces, por ejemplo, en este caso las generalizaciones. Cuando el esposo y la esposa pelean, tú nunca tapas la crema dental. Y ella dice, nunca, seguro que nunca. Tal vez lo hizo una vez. Nunca digas nunca. Es interesante, pero normalmente tenemos esas tendencias. Mire cómo lo hizo la serpiente. La serpiente le dijo, oye, mira, no pueden comer de los árboles. Era de uno específico. Hoy encontramos que la gente dice, todos los cristianos, lo que dice su Biblia. Ahora, ¿qué es ser un cristiano? Preguntaría yo, porque hay que especificar. ¿Dónde dice o qué es lo que dices que dice la Biblia? Es que, pastor, yo no volví a la iglesia porque en la iglesia da mal testimonio. ¿Cuál mal testimonio? ¿Quién fue el que dio mal testimonio? No, yo en eso no me meto. Realmente todos hemos dado mal testimonio, pero ¿será que ninguno da buen testimonio? O los mismos que damos mal testimonio, algunas veces damos buen testimonio. ¿Por qué no llegamos a lo concreto y utilizamos generalizaciones? Muchos se van de la familia porque un miembro de la familia los trató mal, o se van de una iglesia porque alguien los trató mal. Bueno, ¿y los demás cómo te trataron bien? ¿Y por qué te vas por uno y no te quedas por los demás? Los hombres en este mundo que son mujeriegos utilizan la Biblia de manera genérica y dicen, la Biblia dice que a siete mujeres le tocarán a un hombre, o los que les gusta beber dicen, no, el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Entonces utilizan de manera soterrada los textos de la Biblia, generalizan para lograr un fin. Pero la mujer contestó con certeza, pero notamos un dejo que nos pasa a nosotros de falsa seguridad. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Todos nosotros podemos caer. A veces creemos que entablar ciertos diálogos donde estábamos jugando con fuego, porque estamos seguros nos van a ayudar a salir avante. Pero realmente podemos caer en la trampa, como cayó precisamente Eva. Ojo con esa supuesta seguridad y autoconfianza. Es que yo lo sé todo. Por supuesto que yo lo sé. No me gusta eso, pero yo tengo todo controlado. Estás hablando con alguien que no, pero por aquí no pasa nada. Podríamos hablar con mucha certeza en muchos aspectos. Y en algunos casos, si nos descuidamos, o en muchos casos, vamos a darnos cuenta cuando ya no se puede hacer nada o ya hay efecto del error que cometimos, que no estábamos tan fuertes. Ahora, otro asunto. En los diálogos todos nos queremos imponer. Y hay como algo de eso que la serpiente hizo con Eva. El día que coman de esto serán como Dios. Ahora, ¿realmente podemos ser como Dios? ¿O realmente lo que necesitamos es recuperar la imagen que perdemos? Nosotros no somos dioses. Pero como dioses queremos controlar, queremos manipular. Entonces llega la autosuficiencia, queremos dominar en los diálogos, queremos controlar.
pero olvidamos que Dios está por encima de todo y que no debemos de abusar de las demás personas cuando saben menos, ni tampoco permitir que se nos trate como ignorantes. Pero por eso necesitamos respetar un referente mayor y mejor para entablar diálogos basados en el conocimiento verdadero, la palabra de Dios. Ahora, muchas veces permitimos algunos diálogos donde aparentemente todo suena justo. La serpiente le dice a Eva: conocerán el bien y el mal. ¡Oh, qué bueno es conocer el bien y el mal! Entonces, por eso es que todos tenemos la tendencia a hacer juicios de todas las personas, juicios morales, porque la gente es inmadura, porque yo no sé qué, porque lo uno, porque lo otro, porque las personas no saben, y eso siempre va a pasar. Yo también puedo ser inmaduro, yo también puedo en algún momento, o en muchos momentos, no saber de muchos temas. Conocer el bien y el mal es necesario, pero nosotros no estamos en el nivel de conocerlo plenamente. El problema es que muchas veces los diálogos nos seducen. Las personas o el enemigo de nuestras almas, con ese tipo de reflexiones que están fuera de la Escritura, empiezan a manejar el arte de la seducción. Y por eso se llega al nivel que quedamos convencidos de algo que pensábamos no era así, estábamos muy seguros, ahora estamos debilitados. Por eso es tan importante que seamos serios y muy responsables qué permitimos en nuestra vida en cuanto a los diálogos. Primera de Juan 2, 15 y 17 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable para todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esa es una tendencia del enemigo de este mundo que quiere apelar a nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra concupiscencia, como bien lo dice la versión Reina Valera: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y cazamos unas peleas. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestros diálogos? Y esta es una reflexión para todos. Con alguien que deberíamos de hablar permanentemente es con nuestro Dios, pero no solamente para controlar. O sea, yo hablo y le pido, no, escuchar su voz. Dice Juan 14:30, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Pues fíjese, el que gobierna en este mundo fue el que introdujo el diálogo con la mujer, la serpiente. Pero Jesús quiere hablar con nosotros. En este caso está hablando con los discípulos. El príncipe de este mundo quiere tener el control de toda la comunicación. Por eso la comunicación hoy está en boga de todo el mundo. Las redes sociales, ¿qué es confiable? ¿Qué es lo que permitimos? Esta enseñanza es bastante sencilla, pero sí es determinante. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Qué es lo que permitimos? Y equivocadamente, convencidos y con a veces esa certeza que nada nos va a destruir, somos seducidos. Y el problema es que nosotros, al permitir esto, vamos a dañar a otros, como ocurrió en el caso de Adán y Eva. Siempre lo que tú permitas, lo que tú digas, lo que tú recibas, que si tú recibes en tu mente, lo vas a hablar. Si tú permites malas influencias, te van a minar, te van a contaminar. Y cuando tú actúes y hables emocionalmente, por ímpetu, por control, por lo que sea, y sin sabiduría, vas a dañar. Pero si permitimos que sea la palabra de Dios, o sea, que salga de nuestra fuente agua dulce, agua benigna, bendición y no maldición, las cosas serán distintas. Ahora, fíjese que en este diálogo Satanás le dice a Eva: se te van a abrir los ojos. Qué interesante. Pues Dios ya le había dado ojos a Adán y Eva. Y los ojos no tienen que estar abiertos. Ya fueron dados por Dios para estar abiertos. Entonces, ¿abiertos a qué? Tal vez nos hacen imaginar cosas que queremos, pero que no son visibles. Por eso la codicia y la avaricia utiliza el imaginario de lo que podríamos tener y quién llegaríamos a ser. Nos imaginamos cosas que no son reales, utopías, mentiras, o vemos la parte bonita y no la parte fea, lo que quisiéramos ver. Los ojos que este príncipe del mundo quiere abrirnos nos llevan a un espanto. ¿Cómo termina la historia?
dice que cuando se les abrieron los ojos, ellos pensaban que serían como Dios, la ciencia del bien y el mal, que todo lo dominarían. Se dieron cuenta que había desnudez, que quiere decir vulnerabilidad, la imposibilidad. Hubo vergüenza. Y ahora surge el deseo de cubrir o encubrir. No quiero que nadie se dé cuenta. ¿Cómo están nuestros diálogos? ¿Son públicos o son tan secretos? ¿Por qué tienen que ser secretos? Obviamente hay cosas que no tenemos que hablar con todo el mundo. Pero cuando hay un deseo de encubrir, algo pasa. Pasamos entonces de cubrir a encubrir, de encubrir a ocultar. Muchos hoy se jactan de descubrir cómo el cristianismo engatusa y engaña para controlar y taparte los ojos a la realidad. Esto es exactamente lo que hizo Satanás. Le dice a la gente, te quieren controlar, no puedes comer de la ciencia, el bien y el mal, te están tapando cosas y supuestamente se nos van a abrir los ojos. Y resulta que terminamos en vergüenza y en desnudez. Isaías 1, 28, 31. Pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonen al Señor serán consumidos. Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos en los bosques de los robles sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja. Sus malas acciones serán la chispa que la encienda. Ellos y sus malas acciones se quemarán juntos y nadie podrá apagar el fuego. Qué interesante es que se les ofrece comer de un árbol que no debían, pero ahora se reemplaza con un árbol que es un roble sagrado y un gran árbol, pero las hojas están marchitas. Terminamos engañados, se nos pinta una cosa a los ojos, oímos el discurso y terminamos viendo otro asunto. Para concluir, precisamente en esta historia se nos advierte de un protocolo para aprender a administrar nuestros diálogos. Génesis 3, 8 al 13, ya cuando Dios les habla a ellos de lo que habían hecho. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. No vamos a detenernos ya en esto, sino hacer un resumen, porque Dios hace unas preguntas específicas. Fíjese que ellos hablaban con Dios, pero por primera vez ya tienen miedo y se esconden. Eso está asociado con la vergüenza y la desnudez. Y no es mucho más que la desnudez física. Ahora, mire lo que pregunta Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Y eso me lleva, en ese ambiente donde estoy, ¿con quién hablo y qué escucho? Allí viene lo otro. ¿Quién me habla al oído? ¿Y qué estoy escuchando de ese o de esos que me hablan? Escucho la voz de Dios, la voz de este mundo, del príncipe de este mundo, de los que están en este mundo. Ahora, Dios luego le pregunta, ¿acaso has comido del árbol, del fruto que te dije no comieras? Le pregunta por algo específico. En otras palabras, te di una instrucción. ¿Sigues la instrucción que yo te di o estás desobedeciendo? Pero luego, más adelante, vuelve y les pregunta, o le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Pues supuestamente Dios ya le había preguntado qué había hecho, pero no, aquí se refiere a otra cosa. Primero le dijo específicamente, has seguido mis instrucciones, yo te dije que no comieras, violaste eso. Pero cuando le pregunta, ¿qué has hecho? Es una pregunta bien gigantesca. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Lo que hay adentro, de lo que ha llenado tu corazón, empieza a hablar la boca. Y por eso es que a veces mal decimos. Pero si tenemos la instrucción de Dios, bien decimos. Si no podemos administrar nuestra lengua, controlando lo que entra y lo que sale, vamos a estar en problemas. ¿Dónde estás? Pregunto. ¿Cuál es el ambiente donde te mantienes, donde alimentas tu mente y donde interactúas en tus diálogos? ¿A
quién escuchas? ¿Quién te habla al oído? ¿Qué le dices y qué le preguntas? En todo esto que escuchas, porque todos pasamos por eso, ¿dónde queda la instrucción de Dios? Para que por último, y a veces demasiado tarde, llegue la última pregunta y Dios nos diga, bueno, ¿y qué has hecho con tu vida? ¿Hacia dónde vas? Padre que estás en los cielos, ayúdanos, porque yo sé que hay personas muy heridas por lo que escuchan que los demás dicen, que no pueden, que no sirven, chismes, mentiras, o a veces hasta las verdades que duelen. Pero siendo verdad, siendo mentira, Señor, nosotros no podemos permitir que los diálogos que naturalmente surgen en este mundo controlen nuestra vida. Siempre los habrá, pero si tenemos alimentada nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra y no olvidamos tus instrucciones y hablamos permanentemente contigo, estamos en tu presencia, tú nos hablas al oído y te escuchamos primero, seguimos tu instrucción, entonces podremos decirte, estoy haciendo lo que debo hacer con mi vida como tú lo has pedido. Te pedimos que esto sea también enseñado a nuestros hijos, a la generación que viene, porque si no terminaremos dañando a los demás. Que todo sea para tu honra y gloria y bendición de muchos. Te pedimos por nuestros obreros en cualquier lugar del mundo que transmitan tu palabra, para que estos diálogos sean comprendidos, los diálogos de tu palabra, y que se imponga tu palabra a los diálogos de este mundo. En Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.